El Imperio Británico de inmediato aniquiló el propósito subyacente del sistema del Bretton Woods a través de Harry Truman y los banqueros de Wall Street. Su meta era prevenir que se llegara a un mundo de estados nacionales soberanos. Para mediados de agosto de 1971, en el gobierno de Nixon, el sistema del Bretton Woods llegó a su fin de manera oficial. Le sucedieron una serie de reformas que le abrían paso al fascismo. En 1974, el agente confeso de la Oficina del Exterior británica, Henry A. Kissinger, en el tiempo en que fungió como secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional en Estados Unidos durante el gobierno de Gerald Ford, sacó a la luz lo que pronto se convertiría en la política oficial de Estados Unidos: el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200, NSSM 200. Su intención era despoblar a los países menos desarrollados en los que Estados Unidos tenía un gran interés político y estratégico. El crecimiento poblacional actual en el mundo es único. Las tasas de aumento son mucho más altas que en siglos anteriores. Se han generalizado y tienen un efecto mayor en la economía, la justicia social y es muy probable que en el orden y la estabilidad política. La importancia del crecimiento poblacional es mayor, porque llega en un momento en el que la economía en su totalidad y las tasas de crecimiento de la economía mundial, la necesidad de tierra agrícola, la demanda y consumo de recursos, incluida el agua, su producción y su contaminación, también han aumentado a niveles históricos sin precedentes. La solución de estos problemas depende, en grados diversos, de la medida en que el rápido crecimiento poblacional y otras variables poblacionales se puedan controlar. Kissinger atacó deliberadamente a países ricos en minerales y recursos. Se enfocó en especial en las Filipinas, Indonesia, Tailandia, Bangladesh, India, Pakistán, Etiopía, Egipto, Turquía, Nigeria, Brasil, Colombia y México. La gran inercia en el crecimiento poblacional se puede ver de manera más clara en el caso de un solo país. Por ejemplo, México. Su población en 1970 era de 50 millones. Si continuara la fertilidad del periodo de 1965-1970, la población de México en el 2070 sería, en teoría, de 2.200 millones. Si el promedio actual de 6,1 niños por familia se pudiera reducir a un promedio de 2, reemplazar el nivel de fertilidad, para 1980-1985, su población continuaría creciendo por 60 años hasta llegar a 110 millones. En vez de que estas regiones con el potencial de avanzar se desarrollaran para lograr mejor calidad de vida a través de la industria y tecnología, se vieron asolados con hambre, conflicto social, guerra y enfermedades. Esto despierta la pregunta de qué tanto más eficiente sería usar el gasto en el control poblacional en vez de aumentar la producción mediante inversiones directas en irrigación adicional y proyectos energéticos e industrias.
Como el alguna vez asesor del Departamento de Estado estadounidense William Paddock dijo, la población mexicana tiene que reducirse a la mitad. Cierren la frontera y véanlos chillar. ¿Cuál fue la tragedia de la sociedad en aquel momento? Que permitió que lo que fue una gran nación se viera corrompida por el imperialismo británico. La degeneración moral en la implementación de políticas, junto con el cambio cultural de la década de los 60, le abrieron camino a la ejecución de las políticas librecambistas británicas en todo el continente americano. Bueno, la gente siempre ha dicho que México es un ejemplo, un caso ejemplar del libre comercio y la globalización. Y hay gente hoy en día que dice, no, pero no funcionó y fracasó y mira los resultados negativos y que el desempleo y no sé qué y no sé cuánto. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el TLC fue un éxito total, porque la intención de la oligarquía financiera internacional que impuso eso, su intención fue destruir a México y destruir a los Estados Unidos también, y lograron ese objetivo. Fue un éxito total porque con el Tratado de Libre Comercio destruyeron la industria de México. Fue un éxito porque el resultado neto fue el desempleo del 50% de la población de México, de la fuerza de trabajo de México. Fue un éxito porque impusieron una dependencia absoluta de México en las exportaciones a los Estados Unidos, 80-90%. Lograron pues exactamente lo que querían, crear una situación donde México no podía ni mantener su propia población. No solamente exportaron bienes, sino tuvieron que exportar su propia población. Porque la economía mexicana, destruida intencionalmente por el libre comercio y la globalización, no pudo mantener la población mexicana. Entonces gente desesperada para poder sobrevivir y que su familia sobreviviera, se fueron al otro lado. Emigraron a los Estados Unidos. Y hoy en día hay 13 millones de mexicanos que han venido a los Estados Unidos para tratar de sobrevivir. Mientras se forzaba la implementación de estas políticas cada vez más, todos los aspectos de la soberanía mexicana se veían bajo ataque. Los bancos nacionales se privatizaron para que después los compraran bancos extranjeros, castrando así la capacidad del gobierno mexicano para financiar proyectos de desarrollo. Se reemplazó la industria mexicana con la producción de bienes y servicios extranjeros. Tal vez todavía más impresionante es la holgura con la que los cárteles internacionales de los alimentos reemplazaron la producción interna de alimentos básicos, causando el alza en los precios y finalmente hambruna. Uno de los efectos más directos y tangibles de lo que produjo el libre comercio y la globalización en México fue la destrucción de la capacidad de México de alimentarse a sí mismo. Los mexicanos comen tortillas y frijoles y arroz, o más bien comían, porque lo que ha pasado con la política de libre comercio y el TLC es que se ha destruido esa capacidad productiva de alimentos. México no tiene ya soberanía alimentaria. Hace varias décadas México producía 70-80% de los alimentos más básicos, de consumo más básico. Y podemos hablar del maíz, del frijol y del arroz. Y lo que comen los mexicanos, la gran mayoría, dependen en términos de proteína y de calorías, especialmente de tortillas, con un poco de frijol. Entonces el 80% de la población vive de eso. Pero lo que ha pasado al bajar los aranceles y permitir un dumping internacional en contra del sector agropecuario mexicano, lo que ha pasado en el caso del frijol, por ejemplo, si tomamos de 1900